Comienza FH Almería Radio, el informativo diario para triunfar en agricultura. Muy buenas, les saluda Carlos Gutiérrez desde la redacción de FH Almería Radio en este programa diario especializado en agricultura y emitido en Marcador Radio Almería y en las redes sociales de FH Almería Radio, en la radio tradicional de Radio Marcador Almería, en el 92.1 de la capital almeriense, en el 99.7 de la comarca del Poniente y el campo de Níjar. Me acompañan como cada día el director de FH Almería. Muy buenas, José Antonio. Muy buenas. Y en los mandos, Luis Aracho. Un saludo. Un saludo. El trágico suceso del granizo de la noche del lunes 28 de octubre parece que se ha quedado en nada comparado con el más de medio centenar de muertos que se ha llevado la Dana en la Comunidad Valenciana y que, por supuesto, desde el programa de FH Almería Radio nos solidarizamos. Sin embargo, en lo que respecta a Ejido, el Ayuntamiento ya ha hecho una primera valoración más exacta de los daños ocasionados en espacios públicos, edificios e instalaciones municipales que ascienden a más de 6,8 millones de euros. Ha habido caída de ramaje, hojas y árboles de pequeño porte, inundación en zonas del Parque de San José, derrumbe del muro del Parque de las Norias, rotura del mobiliario urbano y juegos infantiles, además de desprendimientos en fachadas en viviendas particulares que están obligando a señalizar para evitar el peligro. Ayer, anunciábamos que las pérdidas directamente que afectaban al sector agrícola se calculaban, según algunas asociaciones agrícolas, en torno a 30 millones de euros, aunque esto todavía es un poco difícil de precisar, pero sí ya tenemos la confirmación de que hay varios centros administrativos, colegios, institutos en el municipio de Ejido que se han visto afectados por esta dana, ¿no? Y por este granizo. Centros administrativos nos referimos a la Casa Consistorial, el Ayuntamiento, la Policía Local, Centro de Servicios Sociales, el Centro de Adultos Pablo Freire, la nave cultural de Santa María del Águila, el Espacio Murgijoven, la nave municipal Ejidomar, el Teatro Auditorio. En cuanto a centros deportivos, el campo de fútbol de Santa María del Águila, el campo de fútbol de Santo Domingo, el pabellón del Ejido, el pabellón de Valerma, el pabellón de las Norias, el pabellón de Santa María del Águila, el pabellón de San Agustín. Y en cuanto a centros docentes, el CEIP Almerimar, Ciavieja, Diego Velázquez, Mirasierra, Punta Entinas, San Agustín, Santa María del Águila, Tierno Galván, Preescolar, Sol, Portocarrero, CEIP Jesús de Perceval, La Paz, Teresa de Jesús. Y en cuanto a centros de mayores, el Centro de Mayores de Santo Domingo, el de San Agustín, el de Santa María del Águila y la residencia geriátrica. Así hasta 31 centros públicos que se han visto afectados por, en mayor o menor medida, esta dana. Así que vamos a ir informando más sobre este tema, pero antes vamos con los precios. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Atención agricultor, la seguridad de tu invernadero se ha convertido en una de tus principales preocupaciones y en Sanfelec estamos empeñados en ofrecerte soluciones tecnológicas eficientes y adaptadas a tus necesidades y posibilidades. Estudiamos tu caso y te proponemos sistemas de seguridad personalizados, ya sea un sistema de cámaras o una simple alarma, todo esto sin cuotas. Consulta con nosotros en el 643 58 70 72 y además pregúntanos por nuestro sistema patentado para el ahorro de entre un 30 y un 80% en el consumo eléctrico de motores. Riega y sulfata a la vez, ahorra en tu factura de la luz. Sanfelec Almería, libertad y tranquilidad para ti y tu invernadero. En LB Servicios Inmobiliarios te ayudamos a vender tu casa, a comprarte otra nueva o si necesitas encontrar un invernadero o finca rústica, también lo encontramos. Somos tu agente de confianza y buscamos en todas las agencias lo que necesites. LB Servicios Inmobiliarios en calle Hermanos Espinosa 56, Santa María del Águila o llámanos al 950 93 65 56 o al 663 90 56 69.
Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 30 de octubre de 2024. Empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 3,14 y un último de 2,04. La Perona Roja ha tenido un primer corte de 3,88 y un último de 3,14. La Estrique, un primer corte de 3,60 y un último de 2,20. La Emerite, un primer corte de 3,88 y un último de 2,72. Pasamos a los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,04 y un último de 0,98. El español, un primer corte de 1,68 y un último de 1,42. El Almería, un primer corte de 0,79 y un último de 0,70. Vamos con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,67 y un último de 1,23. El gordo ha tenido un primer corte de 1,67 y un último de 1,28. El blanco, un único corte, 3,46. Pasamos a las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 0,92 y un último de 0,62. La larga ha tenido un primer corte de 0,90 y un último de 0,69. Vamos con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,18 y un último de 0,81. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 1,04. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,33 y un último de 1,01. Terminamos con los pimientos. Empezamos por el italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,72 y un último de 1,15. El italiano rojo, un primer corte de 2,08 y un último de 0,89. El lamullo verde, un primer corte de 1,61 y un último de 1,13. El lamullo rojo, un primer corte de 3,06 y un último de 2,43. El California verde, un primer corte de 1,33 y un último de 1,11. El California rojo, un primer corte de 1,85 y un último de 1,67. Por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,21 y un último de 1,12. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 30 de octubre de 2024. La agricultura almeriense tiene nombre propio, FH Almería Radio. Vamos con el repaso de la actualidad informativa con fhalmería.com. La berenjena larga negra de segunda categoría vuelve al mercado. El Comité de Crisis de la Organización Interprofesional de Frutas y Hortalizas de Andalucía, Hortifruta, ha determinado desactivar la extensión de norma para berenjenas larga negra tras analizar su evolución favorable durante los días y revertirse la situación de mercado que movió la prohibición de venta de segundas categorías de la berenjena larga negra aplicada desde el pasado 18 de octubre. Por lo tanto, desde las 00 horas del 30 de octubre, todos los operadores, productores y comercializadores de Andalucía pueden volver a destinar las segundas categorías de esta hortaliza para su consumo en fresco. Desde Hortifruta destacan además el ejemplar comportamiento de productores y empresas durante el periodo que se ha mantenido activada la extensión de norma, ya que todas las inspecciones realizadas se han resuelto de forma satisfactoria. Las organizaciones miembros de Hortifruta informan que mantienen su seguimiento periódico de la evolución del mercado de los productos hortícolas que atañen a esta interprofesional y valorarán en cada momento y para cada producto en particular las medidas a aplicar. La Junta estima 4.200 hectáreas de invernaderos afectadas por la dana en el ejido y Dalías. Durante una visita a la zona afectada, el consejero de Agricultura, Ramón Fernández Pacheco, junto al alcalde Francisco Góngora, explicó que se está trabajando en la evaluación detallada de los daños en coordinación con las oficinas agrarias y los ayuntamientos. Hasta ahora se han identificado unas 4.264 hectáreas dañadas, principalmente de pepino y pimiento, de las cuales alrededor de 400 presentan afecciones severas, con invernaderos completamente destruidos en algunas áreas. El temporal ha afectado también a cultivos en la comarca de la Almanzora y en la zona del Guadalhorce en Málaga.
donde se han registrado inundaciones y daños en cítricos, olivos y caminos rurales. La Junta mantiene activada la fase de emergencia ante el riesgo de nuevas lluvias en Andalucía. Como nota positiva, las intensas precipitaciones han permitido incrementar los niveles de agua embalsada, especialmente en el pantano de Cuevas de la Almanzora y en embalses de Málaga, y han beneficiado los cultivos otoñales de hortalizas como coliflor, brócoli y alcachofa. Vilmorín Micado presenta su nueva variedad de pimiento California amarillo Faraday. Una finca del municipio de Dalías ha sido la elegida para mostrar esta nueva variedad de pimiento California amarillo de Vilmorín Micado con resistencia a oidio y nemátodos. Faraday F1 está destinado a ciclo temprano medio, concretamente para trasplantes de finales de junio hasta el 15 de julio. Destaca por ser una variedad que cuaja muy bien con calor, con una producción final alta, detalla Isabel Rodríguez, responsable de desarrollo de Vilmorín Micado. Entre sus principales características se encuentran la gran homogeneidad de sus frutos, con 4 cascos bien marcados y un excelente color amarillo limón. Su calibre G o G y gran firmeza convierte a Faraday F1 en una variedad ideal para cooperativa. Con su planta de porte abierto y entrenudos medios, es una variedad con buen vigor que asegura la continuidad de cuaje durante todo el ciclo de cultivo. Y vamos ahora, como cada día, con el parte meteorológico, Luis, y con el riesgo de incendios. Sí, vamos a analizar, si te parece, la meteorología de los próximos días con detalle, ya que la actualidad está para ello. Empezamos diciendo que, al igual que dijimos ayer, el riesgo de incendios ha desaparecido completamente mientras se mantengan estas precipitaciones. Vamos paso a paso, empezamos por el área metropolitana de Almería, en donde de momento no se esperan precipitaciones hasta el próximo viernes día 1. Para el día de hoy se esperaban cielos muy nubosos y para mañana tendremos intervalos de cielo despejado, sobre todo en la mañana. Como decimos, para el viernes día 1 se espera precipitación con hasta un 45% de posibilidad. Las máximas van a subir un poquito de cara a mañana, jueves 31. Y para el viernes día 1 subirán también un poquito las mínimas, llegando hasta los 16 grados. Nos vamos ahora a la zona del poniente, donde tampoco se esperan lluvias hasta el viernes día 1. Hoy se daban cielos nublados y mañana ya habrá una nubosidad variable con intervalos soleados. El viernes día 1, como decíamos, se espera lluvia con un 45% de precipitación, al igual que en el área metropolitana de Almería. Nos vamos ahora al Levante, donde la situación es similar. Se esperan lluvias para el próximo viernes día 1, con hasta un 50% de probabilidad por ahora. Lluvias que se van a extender durante todo el fin de semana. Tenemos que hacer especial hincapié en toda la zona del Valle de la Almanzora, donde ahora mismo pues no se esperan lluvias tampoco hasta el viernes día 1, en donde tenemos las primeras horas de la mañana, incluso de la madrugada, un 60% de probabilidad de precipitación, pero mucho ojo, porque tenemos un 80% de probabilidad de tormentas. Repito, para el viernes día 1 en el Valle de la Almanzora se espera que puedan volver esas tormentas con un 80% de probabilidad y que se alarguen todo el fin de semana con lluvias hasta el domingo. Vamos a seguir muy atentos a esta predicción de la Agencia Estatal de Meteorología, pero por ahora nos da posibilidad de tormenta en el Valle de la Almanzora para el viernes día 1. Muchas gracias, Luis, por esta información tan valiosa sobre el parte meteorológico y el riesgo de incendios. Vamos a hacer una pausa y volvemos con más actualidad. En Radio Marcador, FH Almería Radio. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador. Bueno, en toda esta amalgama de desgracias que ha traído el granizo, vemos luz al final del túnel con esa noticia sobre la berenjena larga de segunda categoría que vuelve al mercado, según ha informado Hortifruta. Y lo cierto es que ya vemos en las subastas pues precios de esta tipología de berenjena rondando los 80 céntimos por kilo.
cotizaciones lejanas a esos 40 céntimos que veíamos la semana pasada. Y bueno, una maniobra que se ha notado, ¿no? Y que celebramos. Bueno, yo creo que vuelva la berenjena al mercado es más fruto de la desgracia que hemos padecido que del éxito que haya tenido la acción de Hortifruta, de Horti España para conseguir que los precios sean mejores. Sabemos que los agricultores no han Hortifruta. Sabemos que los agricultores no han podido estar recolectando berenjenas por el problema que ha habido con el granizo. Yo me imagino que estarán más pendientes de recuperar lo antes posible la cubierta del invernadero y sobre todo por retirar aquellas berenjenas que hayan recibido el impacto del granizo, y por lo tanto habrá menos producción a la venta, con lo cual cuando la oferta desciende y la demanda sigue siendo estable, sube el precio fundamentalmente. Me imagino que lo que habrá pasado es que habrán subido el precio ante la ausencia de algunos kilos que han podido faltar por las inclemencias del tiempo del pasado lunes, y eso ha hecho que inmediatamente la interprofesional levante esa prohibición de vender segundas categorías para que en el mercado sí pueda haber el producto suficiente que necesitan los clientes europeos. Además es que se habrá dado la situación en muchas fincas que esa prohibición de venta de segunda categoría de berenjena haya hecho que los invernaderos estuvieran más cargados de berenjena, y justo llega esta dana y este granizo para azotar estos invernaderos, agujerearles el plástico, en algunos casos tirarles toda la estructura, y consigo, esos invernaderos cargados de berenjena disminuirles y afectarles al cultivo, ¿no? Bueno, no me extraña nada que realmente haya pasado eso, porque evidentemente si no puedes cortar la segunda categoría se habrán aguantado la berenjena algo más en la planta, y si evidentemente la granizada le ha cogido con la planta más cargada, pues evidentemente los daños que ha padecido el agricultor por lo que sucedió el pasado lunes pues habrá sido mayor, y serán mayor el número también de kilos que no se podrán poner a la venta por los efectos de la granizada. Bolas casi de billar, de golf, cayendo desde 10 o 12 kilómetros de altura. Alguna de billar también seguramente vendría. Sí, que atraviesa el plástico, puede atravesar el plástico con la resistencia que tiene el plástico, con la goma que tiene el plástico actual de los invernaderos, y que pegue en la berenjena, pues evidentemente esa berenjena no queda apta para poder ser comercializada, y yo me imagino que muchos kilos habrán ido al vertedero porque no se podrán comercializar. Evidentemente la bajada de producción a la venta ha provocado, sin lugar a dudas, pues un aumento de precio, porque yo creo que no habría berenjenas para todos los clientes que en estos momentos estaban demandando berenjena después del episodio climático del pasado lunes. Pues sí, yo veía vídeos que incluso techados en ciertas terrazas con doble chapa, aún así estaban agujereados por los efectos de este granizo, así que en un plástico que pues la desgracia pues ya la vimos ayer en redes sociales, en vídeos y en informativos, todo lo que bueno, hizo, ¿no? Darse un paseo por Santa María del Águila es un espectáculo, viendo los coches aparcados en la calle con plásticos puestos en las ventanillas, en la luna delantera, en la luna trasera, e intentando evitar que entre el agua de nuevo, y esperando a que le den cita en el taller de lunas. Esta mañana, hablando con un amigo, pues me decía que tenía cita para el 18 de noviembre. Uh-huh. Y en todos los sitios vemos los talleres que están atascados de coches que están esperando que le pongan la luna para recuperar de alguna manera la normalidad. Y evidentemente la mayor parte de esos coches con unos bollos en la chapa impresionantes que se pueden ver en cualquier calle. Y por otro lado, cuando levantas la cabeza y miras las fachadas, te das cuenta cómo están las persianas destrozadas, algunas ventanas de cristal todavía están rotas, y parece que hemos vivido algún episodio... Que nos han bombardeado. Sí, como si estuviéramos en Palestina. No, ese bombardeo de bolas de hielo que padecimos durante una media hora el pasado lunes, pues bueno, pues las muestras son evidentes, y lo mismo ha pasado en los invernaderos, aparte de esas hectáreas que
que se han venido abajo, que no han podido aguantar la presión y el peso, con lo cual pues yo creo que todavía unos días seguiremos hablando de esta dana, incluso teniendo en cuenta las noticias que nos llegan de otras partes de España, en las que el resultado de esta dana está siendo verdaderamente dramático, como hacía ya mucho tiempo que no ocurría en España. Uh-huh. He visto que algunas organizaciones en estas últimas horas estaban pidiendo que se declarara el ejido como zona catastrófica y realmente yo pienso que eso traería sus consecuencias negativas, ¿no? Sobre todo si el ejido es una zona en la que se dedica principalmente a exportar lo que cultiva, puede traer consecuencias negativas el hecho de que en otros países vean a este municipio como zona catastrófica o esta región y empiecen a rechazar el producto que nosotros exportamos. Bueno, hay que pensar muy bien qué es lo que se elige, porque además cuando solicitas algún tipo de ayuda, realmente estás, rechazando otra ayuda, ¿no? Si convierten la zona en zona catastrófica, yo me imagino que iba a haber algún tipo de ayuda de tipo fiscal, ¿no? Sobre todo cuando se declare la declaración de la renta o el impuesto de sociedades a final de año, pero posiblemente puede que no tengas ayudas directas por los efectos de la dana y a la vez puede que tenga esa repercusión que los países que compran aquí en Almería pues piensen que los efectos de la dana ha dejado la producción en mal estado y tengan más reticencia a la hora de hacer sus pedidos. Que en algunos casos es así. La producción, inevitablemente, estamos hablando de seres vivos, de plantas, y con este golpe de frío, aquellos agricultores que no hayan podido tener una capacidad de reacción rápida, pues seguramente sus plantaciones se vean perjudicadas, ¿no? Bueno. Pero hay que tener en cuenta que tengo conocidos en Valerma, que forma parte del ejido, es un núcleo que forma parte del ejido, y que en su invernadero apenas ha habido ningún agujero en el plástico, ¿no? Entonces hay que tener cuidado porque no se puede meter en el mismo saco aquella producción que sí que realmente pues de segunda o tiene peor calidad, que otra que el invernadero no ha sufrido y que en este caso pues pimientos o tomates o el cultivo que sea pues sí tiene una calidad de primera. Bueno, ten en cuenta que en estos casos lo que son administrativamente zonas políticamente que están diseñadas y repartidas y no se diferencia una empresa de otra. O sea, las demarcaciones agrarias que pertenecen a los municipios, pues si se habla del municipio del ejido, se mete todo. Es cierto que la dana, pues caprichosamente, pues en unos sitios ha descargado con más fuerza, como es el caso de Santa María del Águila, y en otros sitios apenas ha tenido incidencia, como es el caso de Almerimar, ¿no? También ha habido granizo, pero no ha habido ese desastre que ha habido en Santa María del Águila, en las Norias, en la zona de Fuente Nueva o en algún que otro sitio donde descargó esas nubes de hielo con tanta virulencia. También hay que tener en cuenta que eso era una lengua que había entrado del norte de África y que conforme iba chocando las nubes con el aire frío de la dana, pues se iban descargando. Podían caer en un sitio, podían caer en otro. No hace mucho tiempo ya hubo un episodio de esta naturaleza. En Santa María del Águila descargó en la zona conocida como Los Canarios con una virulencia bestial y sin embargo en la Puebla de Vicas, que está al lado, que está a unos kilómetros, no cayó ni gota de agua. Con lo cual, la forma de establecer, digamos, administrativamente aquellas zonas que tienen que estar dentro de una denominación en un momento determinado, como puede ser zona catastrófica, pues eso se establece en función, yo creo que de los municipios y de las zonas agrarias que están así delimitadas, pero no para esto, sino para muchas cosas que se hacen desde la administración, tanto central como la autonómica.
Bueno, yo por lo menos, por ver ya un aspecto positivo en todo esto, he visto a agricultores ya con poniendo el plástico nuevo, reforzando la finca, haciendo arreglos provocados por lo ocurrido hace 2 noches. O sea que ese espíritu y esa resiliencia que caracteriza al agricultor de Almería, pues se está viendo una vez más. Y sin ir más lejos, he estado en una jornada de campo organizada por la Casa de Semilla mencionada anteriormente, Vilmorín Micado, y ya se respiraba un aire de positivismo con agricultores pues, que se estaban interesando, aquellos que quizás no estén ahora mismo en sus fincas pues, muy liados, pues interesándose en cómo están estos cultivos, estas nuevas variedades para, digamos, volver a la normalidad lo antes posible, que yo la verdad que no tengo dudas que va a ser más pronto que tarde. Bueno, hay que tener en cuenta que el poniente almeriense, el poniente agrícola, es esa aldea de galos, de Asterix y de Obelix que lo resiste absolutamente todo, porque hay sobradas muestras de las veces que el campo almeriense ha tenido que levantarse, no solamente por el hielo, por la nieve, por huracanes que se han llevado los invernaderos, en fin, por el frío que ha helado también las cosechas, en fin, una serie de circunstancias negativas que no han frenado nunca al agricultor local. No, afortunadamente estamos hablando de gente pues muy echada para adelante, que dispone de mucha ayuda. No, quizá no hablamos en este caso directamente económica, sino ayuda de asesoramiento, de personal humano que le ayuda a arreglar aquellos desperfectos que ha traído la Dana, y lo que decimos, volver a la normalidad lo antes posible, que el agricultor se dedique a lo que tiene que dedicarse, que es sacar su producción adelante, sí, que están acostumbrados de la mejor forma posible. Están acostumbrados a luchar contra la contrariedad. No, eso yo creo que lo lleva en su ADN y lo han demostrado en muchas ocasiones. Esta es una ocasión más. Bueno, pues vamos a hacer una pausa después de esta puesta en común que hemos hecho ya con un análisis más fino sobre lo ocurrido en el municipio de Ejido, y vamos a dar paso más adelante a otra pata de este tema. Vamos a hacer una pausa, Luis, y volvemos. Pues ayer no tuvimos oportunidad de dar voz a los sindicatos agrícolas que se pronunciaron ante esta situación, y que, bueno, tanto agricultores pues se inspiran y se informan sobre lo que los sindicatos agrícolas informan diariamente. Así que vamos a hacerlo ahora, a ver qué tuvieron que decir cuando ocurrió todo lo que ya sabemos en la noche del lunes en el municipio de Ejido. Y en primer lugar vamos a escuchar a Paqui Iglesias. La situación en la comarca del Poniente, es decir, en el campo de Dalía, la pasada noche es una situación dantesca, sobre todo porque sobre las 10:30 de la noche hubo una tormenta de granizo y con abundancia de agua y con viento, que provocó, sobre todo en el municipio de Ejido y en una franja de una anchura de 7 kilómetros, una rotura total de los plásticos de los invernaderos y del cultivo que existía dentro. Los tamaños de los granizos están en torno a unos 7-8 centímetros de diámetro, lo que ha supuesto que el plástico que cubre el invernadero, que es un plástico muy resistente y que tiene una durabilidad de 3 a 4 años, se rompió por completo, incluso los alambres que lo sostienen, es decir, la estructura totalmente se han destruido en esa franja. Y lo que ha provocado es que ese granizo penetrara en el invernadero y rompiera las plantas que en él había, tanto tomate como pimiento, que son los principales cultivos, aunque también se ha visto afectado el calabacín, la berenjena y el pepino. Esta situación ha provocado pues, que haya sobre 11.300 hectáreas ahora mismo que nosotros desde UPA hemos evaluado, aunque creemos que puede incrementarse en unas 1.200 más. Y sobre todo los daños producidos en los cultivos, nosotros desde UPA estamos calculando que están en torno a unos 30 millones de euros. Es verdad que la evaluación de la estructura aún no la hemos realizado. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador.
30 millones de euros, decía la presidenta de UPA, Paqui Iglesias, haciendo esa valoración de la DANA. Hablamos de 30 millones de euros como el que echa un huevo a freír, ¿no? Pero 30 millones de euros al segundo día de que haya ocurrido este hecho, que seguramente si se prolonga, si hablamos de esto dentro de un mes, hablaremos de más dinero perdido. Pues es mucho dinero, ¿no? 30 millones de euros, bueno, por ejemplo, es la facturación anual de una empresa que engloba a 100 agricultores, como es, por ejemplo, Magar. No, pero yo no creo que esa valoración, bueno, para ser una primera valoración está bien, porque tampoco resulta muy, digamos, decoroso el empezar a lanzar cantidades por lanzarlas, y el hecho de que haya prudencia pues no queda mal, no. Pero a vista de pájaro, con 50 hectáreas en el suelo ya tienes 10 millones de euros como poco, que tiene pues digamos de pérdida. Pero luego también tienes una cantidad de invernaderos que hay que cambiarle el plástico, que no significa que tenga que pagar siempre el agricultor ese plástico por los seguros que llevan acarreados en las cubiertas de los invernaderos, pero eso lo paga alguien, o lo paga el seguro, o lo paga la fábrica del plástico, o parte de ese plástico lo tiene que pagar el agricultor. Y luego otra cosa, hay que recordar que el cambio del plástico supone un pago a las cuadrillas que se encargan de cambiar el plástico, que también supone un gasto para el agricultor. Y creo que hay que cambiar muchísimas cubiertas de plástico porque están agujereadas y no están en condiciones de durar así durante todo el invierno. Con lo cual yo creo que esos 30 millones se quedan escasos por parte de UPA. Bueno, nosotros tenemos contacto con varias empresas que se dedican a la gestión de collas agrícolas, ¿no? Y ahora justo conocíamos que no daban abasto a poder, digamos, atender todas las demandas de trabajo que le están pidiendo ahora a los agricultores del poniente almeriense. Luis, cuéntanos. Sí, quería darte la razón para decir que hemos estado contactando con algunas empresas de este tipo. Pero es que no puedo evitar sincerarme y decir que esta situación me da la sensación de que venía de antes, ¿no? De que el modelo laboral que tenemos ahora mismo en España pues es especialmente propenso para que este tipo de empresas empiecen a funcionar o funcionen en el poniente almeriense, ¿no? Sí, bueno, ya te digo yo que sí, que eso es así, que yo conozco a muchos agricultores que han tenido que usar estas collas para hacer la siembra y que sea más o menos de una forma homogénea, porque un agricultor que tiene 5 hectáreas y tiene una reducida plantilla, pues tarda varios días en sembrar la cosecha y por lo tanto tiene luego unas plantas, digamos, más evolucionadas y otras menos, con lo cual el uso de las collas es muy interesante para, digamos, tareas voluminosas o por ejemplo, cuando tienes que limpiar, ¿no? Efectivamente, es que precisamente eso es lo que iba a decir, que también me han estado comentando que cuando en una finca están viendo que pueden tener problemas con el Parvispinus, con el Trips, una de las formas que tienen de aminorar este daño es hacer una limpia de las hojas, y para eso contactan con este tipo de empresas de gestión de collas agrícolas. Sí, para el cambio de cosecha, unos cuantos días puede resultar muy importante a la hora de conseguir un buen precio. Por ejemplo, sin irnos muy lejos, en la cosecha de sandías, de que la sandía se recolecte esta semana o se recolecte la semana que viene, puede haber una variación en precio de hasta un 30%. Tenemos que tener en cuenta que la cosecha de sandía se coge toda prácticamente a la vez. No pasa como el pimiento, como el pepino, como el calabací, que durante todas las semanas se va recolectando hasta que queda cosecha. No, la sandía es un corte o como mucho 2 cortes en el mismo momento, y de cortar esta semana a cortar la semana siguiente, ¿no? puede variar mucho. ¿Cómo se puede adelantar la cosecha? Evidentemente, si tú consigues limpiar el invernadero rápidamente, de un día para otro prácticamente con estas collas, y sembrar rápidamente. Hemos visto en diversos invitados que hemos traído al programa que una de las asignaturas pendientes o de los
digamos, trabajos que se pueden mejorar en la agricultura almeriense es la especialización de los trabajos para buscar una mayor optimización y rendimiento de los cultivos. Hemos tenido aquí varios invitados que nos lo han dicho. Yo he tenido oportunidad de hablar pues a lo largo de mi vida laboral con grandes empresarios de la provincia de Almería, y nos han dicho, pues empresarios me refiero a gerentes de comercializadoras, por ejemplo, que una maniobra que influye en medio céntimo o en 1 céntimo o en 2 céntimos, buscar ese margen para luego venderlo en un simple céntimo, luego se supone un volumen de ingresos muy superior, ¿no? Al final, en los almacenes, tanto la mano de obra como la maquinaria, como toda la gestión de los recursos y el buen manejo de la producción, la logística de la misma, pues influye directamente en la rentabilidad que pueda sacar esa empresa y así poder pagarle mejor a sus propios agricultores, ¿no? Con todo esto, lo que yo quiero expresar es que el agricultor tiene que hacer lo mismo. El agricultor tiene que ver su finca como si fuera una empresa y especializarse en los trabajos que tiene que hacer para sacar el mayor rendimiento posible, ¿no? Hoy leía un azucarillo de estos del café, una frase de Bill Gates que decía que todos los éxitos que yo he conseguido ha sido porque me he encontrado con gente o he buscado a gente mejor que yo para realizar ese trabajo, ¿no? Entonces, si el agricultor ahora, para ciertos trabajos que tiene que realizar en su invernadero, encuentra a profesionales especializados que lo hagan y empieza a delegar un poco este tipo de trabajos tan especializados, pues seguramente consiga un mayor éxito en sus trabajos, en su finca, dejándose asesorar por gente que sea, digamos, pues más especializada en ese aspecto, porque al final las labores que se llevan a cabo dentro de un invernadero pues son muchas, desde manejo en la planta, destalle, siembra, todo lo que es el abonado, el manejo del blanqueo, todo esto al final pues lo hace el agricultor, y dejándose asesorar por profesionales que realmente potencien su finca, pues encontrarán un mayor rendimiento, que al final es lo que tiene que hacer el agricultor en su parcela de tierra, pues intentar sacar el mayor rendimiento posible de sus plantas, ¿no? Bueno, sí. Ten en cuenta que cuando tú estás buscando 1 céntimo lo multiplicas por el todo y te da el resultado, evidentemente, ¿no? Entonces, si tienes un grupo de trabajadores que de forma especializada te realizan el trabajo. Yo creo que el futuro de las collas, yo creo que lo que nosotros hablamos como collas, tiene que crecer sí o sí. Tiene que crecer sí o sí porque el futuro de la agricultura, para ser más competitivo respecto a otras zonas, es buscar una especialización del trabajo, optimizar los gastos y maximizar el rendimiento de los cultivos, ¿no? Entonces, si van surgiendo collas especializadas en cierto tipo de trabajo que te ayudan a sacar el trabajo con un menor tiempo y con una mayor calidad, pues eso va a repercutir directamente en el objetivo del agricultor, que es obtener una mayor rentabilidad de su producción. Bueno, tienes que tener en cuenta una cosa. El agricultor pues tiene la ventaja de la colla, que cuando la colla termina el trabajo se va del invernadero y no tiene que seguir cubriendo, digamos, otra serie de gastos sociales que acarrean tener trabajadores. Pero también tiene una cosa en contra el trabajar de esta manera, con grupos de trabajadores. Tened en cuenta que un invernadero es un jardín y dependiendo de cómo lo trates, puedes obtener mejores o peores resultados. Me refiero a que es una plantación que está viva, que tienes que saber usar las plantas, que algunas veces una persona externa que viene al invernadero durante 3-4 días, a la hora de poder hacer cualquier trabajo, como puede ser cortar pimiento, como puede ser tutorar pimientos, pues a lo mejor no pone el mismo cuidado que una persona que está todos los días en el invernadero, porque sabe que de alguna manera se están dando cuenta de su trabajo y puede tener repercusiones el hecho de que no lo haga bien. Por eso hablamos de una especialización. Nosotros, sí. siempre que yo he hablado del tema de un futuro agrícola buscando una mayor rentabilidad en las explotaciones,
no podemos quitar de la ecuación en ningún momento la especialización. Y dentro de la especialización pues está el sentido común y el buen hacer de esa mano de obra que tiene que hacer las cosas para que la explotación vaya a lo mejor posible. Cada cosa tiene su parte positiva y su parte negativa. Hay que ver en qué condiciones está el agricultor, en qué condiciones está la explotación, cómo está el invernadero, qué posibilidades tiene el invernadero de hacer el trabajo más rápido o menos rápido, qué medios tiene el agricultor. Hay que valorar muchas cosas. O sea, lo que pasa en un invernadero no pasa en el invernadero de al lado, ¿no? La situación que tiene un agricultor no es la situación que tiene el agricultor de al lado. A lo mejor resulta que hay un agricultor que es un empresario de reconocido prestigio y que hay trabajadores que le gusta trabajar con él, y luego hay otro empresario que no tiene ese prestigio tan reconocido y a lo mejor no tiene tanta empatía para tener trabajadores, y evidentemente pues le trae más cuenta. Esta es una casuística, cada uno tendrá su casuística, por eso digo pero al final estamos hablando como ya hemos mencionado muchas veces, esta cifra de 17.000 familias de agricultores. Entre un volumen tan grande, pues cada uno tendrá su peculiaridad y particularidades, ¿no? Pero en líneas generales, yo creo que las explotaciones, ¿cómo están evolucionando? Están evolucionando a que un mismo agricultor asume más tierra, ¿no? Entonces, al final, para gestionar esa tierra, pues hay que delegar, ¿no? Hay que delegar los trabajos. Sí, pero hay otras cosas que están evolucionando. Por ejemplo, ahora los contratos son fijos, tienes que hacer fijos discontinuos porque el gobierno está imponiendo una serie de cosas que, cuando tú ves que te vas a dar con tantos trabajadores y posiblemente piensas que tu finca no da para tanto, a lo mejor recurre a las collas en momentos determinados, porque si tienes una plantilla de 4 trabajadores no lo va a aumentar a 6 por imposición gubernamental, ¿no? Y a lo mejor te trae cuenta, pues en un momento determinado, aunque esos trabajadores conozcan menos tu invernadero y tu plantación, pues te trae cuenta meter la colla. O sea, influyen muchísimas cosas que hay que tener en cuenta, y por eso los agricultores de Almería dejaron de ser agricultores hace tiempo y se han convertido en empresarios. Bueno, pues con esta conclusión cerramos este debate y vamos a dar paso a la aportación que hizo Adoración Blanque desde la asociación Asaja. Estamos con Adoración Blanque de Asaja, que está viendo invernaderos. ¿Qué has visto, Adoración? Pues de momento todo lo que se ha visto, todo el plástico afectado prácticamente, lo que es el municipio de Ejido, bastante invernadero en el suelo, sobre todo los que son de madera y los que son un poquito más viejos, pero es verdad que el plástico y el tejido está afectado absolutamente en todo. El problema es que se haya caído o no, las plantas pues prácticamente están inservibles, porque el poco fruto que había se ha fastidiado y había muchos que estaban empezando a coger ahora, con lo cual la verdad es que bastante catastrófico la situación. Fuera del municipio de Ejido, ¿tenéis conocimiento de que se haya producido algún tipo de incidencia? Ahora mismo fuera del municipio de Ejido no. Estamos valorando la zona de Roqueta y la zona de Vícar. En principio hay algo de tejido, algo de plástico, pero menos. Y en principio lo que más afectado está es el municipio de Ejido, en principio. El plástico sí puede estar cubierto por la forma de comercialización que hay actualmente del plástico. O sea, es posible que algunas empresas que fabrican plástico cubran parte del plástico, sobre todo el nuevo, ¿verdad? Es posible, si está recién puesto y no lleva de esta campaña, es posible que se cubra. El problema está en que no es solamente el plástico, sino que el cultivo también es donde tenemos el problema. Y en la estructura, claro. Claro, la estructura se daña, algunas estructuras no están muy dañadas, pero el cultivo sí, o sea que tendríamos que entrar en seguro de estructura y en seguro de cultivo, en los dos. Y hoy también anuncia AEMET que seguimos en alerta, creo que en naranja, y el viento que hace ya pues nos hace ver que efectivamente hoy podemos también vivir un día tenso. Hace presagiar lo peor, ¿no? Creo que estábamos en alerta hasta las 5 de la tarde. Vamos a ver si esto no va a más, el viento no va a más, y sobre todo que no vuelva a caer granizo, que no llueva, ¿no? Esperemos que no, pero bueno, vamos a ver porque todavía estamos en alerta. Sí. Muchas gracias. A vosotros. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador.
Esta era la entrevista que le hizo José Antonio Gutiérrez, director del programa Adoración Blanque de Asaja, justo esa misma mañana después del granizo. Y también tenemos una llamada que hicimos a Andrés Góngora, el secretario provincial de COAG en Almería, y vamos a escucharla. Tenemos al otro lado de la línea a Andrés Góngora, secretario provincial de COAG. Agradecemos mucho que hayas podido sacar unos minutos en este día para atendernos. Un día que seguramente sea para ti como para todos una auténtica locura, ¿verdad? Bueno, desgraciadamente esto ocurre con demasiada frecuencia y no es la primera vez que tenemos que lamentar hechos de este tipo, ¿no? Pero es verdad que en esta ocasión tenemos que hablar de daños extremadamente graves, sobre todo estamos hablando de la zona de Ejido. Hoy no ha llegado, ahora hace un momento llegaba también algo de la zona del Solanillo, algo más cercano a Roquetas, pero vamos, fundamentalmente en el Ejido, y desgraciadamente estamos pues asistiendo a la pérdida en muchos casos del modo de vida de muchísimas familias que en unos minutos pues lo han perdido décadas de trabajo, ¿no? Y es un difícil poder encajar esta situación, pero bueno, hay que seguir, vamos a pelear porque estas familias no se queden tiradas, ¿no? Desde cómo vamos a echar el resto para poder ayudarles. Bueno, fundamental poder documentar todos los desperfectos que ha habido para que así haya información y todo el tema de seguros o las propias empresas de los plásticos que tengan algún mecanismo de ayuda, pues puedan hacer su trabajo lo antes posible. Sí, bueno, lo primero hay que mandar un mensaje de tranquilidad con lo difícil que es eso. Tenemos todavía el temporal sobre nosotros, sobre todo de viento en estas últimas horas. Entendemos que un agricultor se puede ver tentado en intentar salvar parte de su cosecha o parte de su estructura intentando arreglarlo en estas horas, pero insistimos en extremar la precaución, ¿no? Porque la vida está por encima de todo. Ya en el último granizo que se dio en Campohermoso tuvimos que lamentar el fallecimiento de un agricultor, por eso insistimos en tomar todas las precauciones, ¿no? Sé que es duro, me pongo en su lugar, pero entender que la precaución por encima de todo y no por intentar arreglar algo porque el viento nos sigue haciendo daño, podemos ponernos en riesgo a nosotros o a cualquier trabajador, ¿no? Eso es lo primero. Luego hay que documentar lo que nos ha ocurrido. El sistema es muy sencillo, se están poniendo en marcha desde ya los partes de daños, es una especie de declaración jurada en la que el agricultor o el propietario describe lo que le ha ocurrido, eso se manda, los técnicos de COAG lo rellenan, se firma y se manda tanto a la Delegación de Agricultura como al Ayuntamiento, en este caso el Ayuntamiento de Ejido fundamentalmente, ¿no? Y que dar constancia de esos daños, y por otro lado vamos a pelear para que por un lado se articulen medidas. Hemos solicitado la declaración de zona de emergencia junto con el ayuntamiento para que se puedan activar medidas de ayuda lo antes posible. Y luego por otro lado estamos peleando con los seguros porque bueno, hay casos en los que no conciben solamente la rotura del plástico dentro de las indemnizaciones y queremos que se articule como daño excepcional precisamente este daño que, bueno, hay casos que son muy claros, que sí, que se ha roto el invernadero y se ha dañado la estructura, pero tenemos también muchísimos casos que solo hay un daño en la cubierta del plástico y algunos seguros ya empiezan a decirnos que, bueno, que ahí no hay una indemnización como tal, pero bueno, entendemos que si se da la zona dañada o zona de emergencia, sí entraría el consorcio a pagar esos daños, ¿no? Pero bueno, es un trámite administrativo que lo vamos a pelear desde la organización, ¿no? Bueno, muchísimas gracias por atendernos en este día. Andrés Góngora, secretario provincial de COAG. Vamos a seguir muy atentos a todo lo que pueda ocurrir en las próximas horas. Muy bien, muchas gracias. Un fuerte abrazo. Estás escuchando FH Almería Radio, en Radio Marcador.
Estas eran las palabras de Andrés Góngora, el secretario provincial de COAG en Almería, y con esto pues ya cerramos la valoración que hicieron en su momento todas las asociaciones agrícolas en la provincia de Almería, con Pac Iglesias, Adoración Blanque y Andrés Góngora. Una serie de valoraciones que bueno, pues se centran sobre todo en la importancia de comunicar los daños, cómo van a comportarse los seguros y las diferentes recomendaciones que los agricultores deben llevar a cabo para minimizar los daños y poner la puesta en marcha de sus invernaderos lo más rápido posible. Vamos ahora a comentar otro tema que también hablamos en el día de ayer, que fue relacionado con la visita de la Secretaria de Estado de Agricultura y Alimentación, Begoña García Bernal, a la provincia de Almería, donde visitó 3 proyectos de modernización de regadíos con ejecución en Níjar y en el Ejido, en los que el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación pues invierte un total de 67 millones de euros, ¿no? Concretamente 67 millones de euros, y sobre lo que sobre un tema que va a hablar Manuel García Quero, el presidente de la Junta Central de Usuarios del Acuífero del Poniente almeriense. Vamos a escucharlo. Haciendo más, como se ha dicho antes, y seguiremos abordando todo aquello que sea necesario para que nuestro acuífero se convierta en una reserva estratégica, básicamente. De forma que animo a todos a seguir unidos. Esto se ha conseguido en los últimos 10 años porque hemos sido capaces de entender que cada vez que hemos ido por nuestra cuenta, cada uno hemos perdido todos. Hemos descubierto claramente que yendo todos juntos a solucionar los problemas que tiene nuestra comarca, que son una gran deficiencia de infraestructura y no solo hídrica, todas las infraestructuras que necesita nuestra comarca para fortalecerse. Como ha dicho el alcalde, esta es una comarca que va a crecer en los próximos 20 años más de 40.000 personas. Y eso necesita todos los servicios, la educación, la sanidad, y fundamentalmente, como es natural, el agua. Y la infraestructura también de salida y de entrada a nuestra comarca. Necesitamos una comarca unida para solucionar nuestros problemas. Los servidores públicos de turno tendrán que escucharnos, tendrán que sentarse a hablar con nosotros, pero eso lo tenemos que hacer nosotros. Tenemos nosotros, estas dos obras son un ejemplo. Desde que hablamos la primera vez de esta obra al día de hoy no ha pasado más de 1 año y medio. Desde la primera vez. Y en 1 año y medio están las dos funcionando. No ha habido nada más que una diferencia. Ha habido una colaboración leal con la administración, ha habido un sentarse a buscar las soluciones y por parte de los usuarios poner en marcha a nuestros técnicos para que colaboren en eso. Como que esto es lo que yo tengo que decir. Sigamos trabajando, cualquier reto estamos en condiciones de abordarlo, incluso de vencerle. Nada más y muchas gracias. La mejor agricultura está en FH Almería Radio. Esta fue la intervención de Manuel García Quero, dejando pues claves reveladoras sobre el significado de estas obras, ¿no? Y haciendo mención a cómo debe de configurarse, cómo se va a configurar en la comarca en el futuro, haciendo mención a ese aumento de 40.000 personas y la importancia que tiene la buena gestión de los recursos hídricos para que no haya ningún servicio que no se pueda dar al ciudadano, sobre todo hablando en materia agrícola, que es el principal motor económico de la provincia, y como aspecto clave y fundamental para que todo funcione es la colaboración. De aquí para atrás, la clave del éxito de que Almería, que cuenta con un desierto, no le haya faltado agua, ha sido esa colaboración entre los usuarios, asociaciones y políticos, y en los años venideros esa colaboración va a ser fundamental
para que no falte agua en los invernaderos, para que no falte agua de riego y para que ese elemento fundamental que se necesita para el éxito en el sector hortofrutícola pues se siga suministrando como se ha seguido haciendo hasta ahora. Con esta última pincelada nos vamos y les dejamos en el programa de FH Almería Radio, diario especializado en agricultura, emitido en Radio Marcador Almería en el 92.1 de la capital y en el 99.7 de la comarca del Poniente y el campo de Níjar. Nos vemos mañana. Vamos con la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 30 de octubre de 2024. Empezamos por las judías. La Elda ha tenido un primer corte de 3,14 y un último de 2,04. La Perona Roja ha tenido un primer corte de 3,88 y un último de 3,14. La Strike un primer corte de 3,60 y un último de 2,20. La Emerite un primer corte de 3,88 y un último de 2,72. Pasamos a los pepinos. Empezamos por el francés, que ha tenido un primer corte de 1,04 y un último de 0,98. El español un primer corte de 1,68 y un último de 1,42. El Almería un primer corte de 0,79 y un último de 0,70. Vamos con los calabacines. Empezamos por el fino, que ha tenido un primer corte de 1,67 y un último de 1,23. El gordo ha tenido un primer corte de 1,67 y un último de 1,28. El blanco un único corte, 3,46. Pasamos a las berenjenas. La rallada ha tenido un primer corte de 0,92 y un último de 0,62. La larga ha tenido un primer corte de 0,90 y un último de 0,69. Vamos con los tomates. Empezamos por el liso, que ha tenido un primer corte de 1,18 y un último de 0,81. El Daniela ha tenido un primer corte de 1,26 y un último de 1,04. El tomate pera ha tenido un primer corte de 1,33 y un último de 1,01. Terminamos con los pimientos. Empezamos por el italiano verde, que ha tenido un primer corte de 1,72 y un último de 1,15. El italiano rojo un primer corte de 2,08 y un último de 0,89. El lamullo verde un primer corte de 1,61 y un último de 1,13. El lamullo rojo un primer corte de 3,06 y un último de 2,43. El California verde un primer corte de 1,33 y un último de 1,11. El California rojo un primer corte de 1,85 y un último de 1,67. Por último, el pimiento California amarillo ha tenido un primer corte de 1,21 y un último de 1,12. Ha sido la pizarra de Agroponiente Poniente del miércoles 30 de octubre de 2024.